Gloria a Dios. Muy buenos días. Dios les bendiga. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Hemos cumplido 51 años. 51 años siendo bendición. Poderoso Y nosotros estamos llevando la antorcha hoy. Pero esa antorcha mañana más tarde la entregaremos a las nuevas generaciones que se están levantando acá. Nuestros hijos. Porque en este lugar siempre se va a proclamar hasta que venga Cristo Jesús, que Jesús es el Señor y Salvador en esta casa. Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Dios. Bendecimos y saludamos a toda esa amable audiencia que nos está viendo a través de las redes sociales. Les decimos: Dios les bendiga. Le invito a que ahí donde está, abra su Biblia en el libro Primera Epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Permítame en esta hora leerle la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, debe andar como Él anduvo. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Padre, gracias Dios por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que tú nos brindas a todos. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos todo el honor y toda la gloria. Dios, venimos a ti sedientos, con hambre y sed de tu presencia, con hambre y sed de tu palabra. Por eso en esta mañana humildemente te pedimos que tu presencia sea abundante en este lugar y que seas hablándonos a través de tu palabra, porque solamente tu palabra es la que nos confronta, solamente tu palabra es la que nos exhorta, solamente tu palabra es la que nos amonesta. Señor, tu palabra es la que nos bendice. Tu palabra es la que nos consuela y nos edifica. Espíritu Santo, en esta mañana te entregamos toda nuestra vida. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión y haz lo que tú quieras hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén con un fuerte aplauso. Todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, todos nosotros, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento por su amor
y por su gracia, porque no lo merecíamos. Iglesia, no lo merecíamos, pero a Dios le plació darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida a través de la fe en Jesucristo. Todos nosotros, su iglesia, hemos sido llamados a reflejar a Jesucristo, a reflejar a Cristo en este mundo. Por tanto, nuestro mayor propósito, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo debe ser reflejar a Cristo en nuestra vida. Amén. Y en esta mañana, bajo la guianza del Espíritu Santo y su dirección, he intitulado este mensaje Reflejando a Cristo. Dígale que tiene a su lado, reflejando a Cristo. Todos los que me están viendo a través del Face, allá en casa, dígale que tiene a su lado, reflejando a Cristo. Amén. Pregunto, ¿cuántos quieren reflejar a Cristo acá? Y esto de reflejar a Cristo, esto de reflejarle, es una responsabilidad grande, es un compromiso grande, es un desafío grande para todos nosotros, porque hay que tener en cuenta que tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando, que nos están viendo, que están viendo nuestras actitudes y nuestro comportamiento, que están viendo nuestro proceder y nuestro caminar en la vida. ¿Sabe? La pregunta es, ¿qué Cristo estamos presentando? ¿Qué Cristo estamos reflejando? ¿Qué Cristo estamos mostrando a este mundo? ¿Será que estamos mostrando y reflejando un Cristo lleno de amor y de misericordia? ¿Será que estamos reflejando y mostrando un Cristo bondadoso, lleno de compasión y de perdón? ¿O más bien estamos presentando y reflejando con nuestra vida a un Cristo arrogante, a un Cristo no perdonador, a un Cristo orgulloso, a un Cristo lleno de temores, a un Cristo poco amigable? A iglesia, ¿será que estamos reflejando y mostrando con nuestra vida a un Cristo que dice o echa mentiras? ¿Será que estamos reflejando y mostrando con nuestra vida a un Cristo que te acusa, que te señala y te condena? ¿Será que estamos presentando con nuestra vida a un Cristo no perdonador, que cuando el hermanito falla o cae, en vez de darle la mano, en vez de ayudarle, en vez de restaurarle, en vez de orar por él, a veces le damos la espalda? Iglesia, la pregunta es en esta mañana, ¿qué Cristo estamos reflejando? Iglesia, ¿qué Cristo estamos mostrando a este mundo? ¿Cuál es el Cristo que este mundo está viendo en nosotros? Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Iglesia, somos la luz de este mundo. Pero ¿será que estamos reflejando esa luz en nosotros? ¿Será que estamos reflejando con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento? ¿Será que estamos reflejando la luz de Cristo, iglesia? ¿Sabe?
debemos mostrar, es nuestra responsabilidad, que la luz que está en nosotros, la luz de Cristo, mostrarla a los demás. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, que esa luz brille en nosotros, que podamos reflejarla a este mundo perdido. Iglesia, es nuestra responsabilidad no dejar opacar esa luz en nosotros, no dejarla nublar. Pero muchos han hecho nublar esa luz que está en ellos, la han hecho opacar con su comportamiento, con sus actitudes. ¿Sabe? Por nada permitas que terminemos opacando y nublando la luz de Cristo en nosotros. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el texto que hemos leído en esta mañana. Dice: el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. El que dice, es decir, que nuestro hablar debe ir de acuerdo, debe ir acorde con nuestro andar. Que nuestro hablar sea acorde con nuestro caminar y conducir en la vida. Amén, iglesia. ¿Sabe? Hay cosas que están afectando nuestra vida y que no nos hacen parecer a Cristo en nosotros. Pregúntele al que tiene a su lado: ¿qué Cristo estás viendo en mí? Pregúntele: ¿qué Cristo estás viendo en mí? Ay, Dios mío, Padre Santo, ayúdanos, Señor. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía una carga muy grande en su vida, en su corazón. Y era que los hermanos en Gálatas pudieran reflejar a Cristo. Pero antes de reflejar, que el carácter de Cristo fuese formado en cada uno de ellos. La Biblia enseña que el apóstol Pablo fue el instrumento que Dios escogió para llevar a los Gálatas al conocimiento de la verdad. ¿Sabe? Y ellos, los hermanos en Galacia, habían sido el fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas oraciones, pero también de muchas lágrimas. Y por eso cuando el apóstol se expresa hacia ellos, se expresa diciéndole: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, que para ellos significaban para el apóstol como sus propios hijos. Iglesia. Y el apóstol estaba llevando una carga grande y un dolor grande que lo compara como el dolor de una mujer que está a punto de dar a luz, los dolores de parto. Dice: por quienes vuelvo a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol antes ya había sufrido por ellos, con lágrimas, con trabajo y oraciones, para llevarlos al conocimiento de la verdad. Pero ahora el dolor que él expresa es que él quería ver el carácter de Cristo. Quería ver a Cristo formado en cada uno de ellos, para que ellos pudieran reflejar
verdaderamente a Jesucristo, iglesia. Aleluya. ¿Sabe? Porque ese es el deseo de Dios, que tú y yo reflejemos a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, que su carácter sea formado en nuestra vida. Porque antes de reflejar a Jesucristo, primero tiene que pasar algo en nuestra vida. Primero tiene que formarse el carácter de Cristo. Porque no podemos dar, no podemos reflejar, no podemos mostrar lo que no tenemos. Aleluya. Dios quiere tratar con nuestra vida, entendiendo que todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos cambiar. Y para cambiar necesitamos dejarnos moldear por Dios, dejarnos moldear por el Señor. Porque si no nos dejamos moldear por Dios, si no nos dejamos moldear por el Señor, si no nos dejamos moldear por su palabra, si no nos dejamos moldear por su propósito, si no nos dejamos moldear por su voluntad, iglesia, nunca podremos cambiar. Iglesia, Dios es el que nos está cambiando. ¿Cuántos lo creen? Perdón. Dios es el que nos está transformando. Dios es el que nos está moldeando. Pero sabe, tú y yo somos responsables de que esto suceda. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Dios nos quiere cambiar, a pesar de que Dios nos quiere transformar, todos nosotros tenemos un libre albedrío. Todos nosotros tenemos una libre voluntad. Y dentro de esa libre voluntad podemos rechazar, podemos impedir que Dios nos cambie. O también podemos dejarnos que Dios nos cambie. Es tu decisión, es mi decisión. Podemos impedir, pero también podemos dejar que Dios nos cambie, que Dios nos moldee, que Dios nos transforme. Amén. Amén, iglesia. Amado, quiero que entiendan que todas las cosas en Dios no son a la fuerza. No son a la fuerza. Las cosas en Dios no son ni funcionan a la fuerza. Dios no obliga a nadie. Todos los que están acá en esta mañana, nadie lo forzaron a venir acá. Amén. Todos estamos aquí, ¿por qué? Por nuestra libre voluntad. Es decir, que Dios no es un Dios que forza. No es un Dios de presiones. No es un Dios que te presiona. No es un Dios que te obliga. No es un Dios que te presiona. No es un Dios que también te vaya a hacer cosas que tú no quieras. ¿Sabe por qué? Porque Él es todo un caballero. Iglesia, Él es todo un caballero. Dios no manipula a nadie. Dios no manipula a nadie. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de nuestra propia voluntad. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Lo hacemos con amor, porque estamos agradecidos con Él. Si no fuese por Dios, iglesia, muchos de los que están aquí hoy no estuvieran vivos. Y entre esos estoy involucrado yo. Ya yo hubiese muerto ahogado hace muchos años atrás en las playas de Crespo. Pero sabe cuán grande es su amor para con nosotros, cuán grande es su misericordia para con nosotros, que nos ha guardado y ha preservado nuestras vidas, iglesia.
Iglesia, si tú te sientes agradecido con Dios en esta hora, bríndale un fuerte aplauso. Gloria sea a Dios. Si algo Dios quiere hacer en nosotros, si algo Dios quiere hacer en nuestra vida, es moldearnos. Es moldearnos, porque Él es el alfarero. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos que todo salga como nosotros lo hemos planificado. ¿Sabe? Hay hermanos, hay cristianos que cuando están orando, como que le están dando órdenes a Dios. Parece como que le están dando órdenes a Dios. ¿Sabe por qué? Porque han tomado ellos la posición de alfarero, dando órdenes. Pero aquí en esta casa, el único alfarero, el único que da órdenes, se llama Cristo el Señor. Y todos nosotros acá estamos para obedecer sus órdenes. ¿Tú lo crees? Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Sabe? Dios, como nuestro alfarero, quiere cambiarnos, quiere transformarnos, porque en nuestra vida hay cosas que no nos hacen parecer a Cristo. ¿Sabe? Hay cosas que han estado con nosotros de toda una vida, cosas que hemos arrastrado toda una vida, y hemos llegado a Cristo, y esas cosas o algunas cosas han permanecido. Porque hay que reconocer que hay cosas en nosotros que Dios las moldeó, que Dios las cambió, y ya no somos los mismos. Pero también hay algunas cosas en nosotros que Dios todavía necesita moldear. ¿Sabe? Cuando dice la Biblia que cuando Jesús llamó a Bartimeo, ¿sabe qué hizo Bartimeo? Lo primero que hizo Bartimeo fue arrojar su capa. Y usted no tiene idea de lo que significaba esa capa para Bartimeo. Esa capa para Bartimeo era un tesoro. Era lo más grande que él tenía, porque con esa capa él se protegía. En la noche con el frío se arropaba. ¿Sabe? La capa para Bartimeo era su todo. Pero quiero decirte que siempre que donde iba Bartimeo, llevaba su capa. ¿Sabe? La capa para Bartimeo puede ser como nosotros algo que es muy preciado. Pero quiero que entiendas que cuando Jesús llamó a Bartimeo, Bartimeo no lo pensó dos veces. Bartimeo se despojó. Bartimeo se desprendió. Bartimeo se deshizo arrojando su capa. Porque él no iba a permitir, él no quería que hubiera nada ni nadie que se interpusiera en la bendición que él iba a recibir de recobrar nuevamente la vista. ¿Sabe? Bartimeo el ciego se despojó de su capa, y nosotros hemos llegado a Cristo y hemos traído nuestra capa. La hemos traído agarrada y no la queremos soltar. ¿Sabe qué significa la capa en nosotros? Nuestra terquedad de hacer nuestra voluntad.
La capa en nosotros representa la autosuficiencia, representa nuestro ego, representa nuestro orgullo como persona. La capa en nosotros representa nuestro duro corazón. ¿Sabe? La capa en nosotros representa las malas actitudes, las malas obras, los malos pensamientos, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía en nosotros. Oh, iglesia, pero ¿sabe? Necesitamos tomar la misma actitud que tuvo Bartimeo, de despojarse de esa capa. Y yo quiero decirte algo: Jesús pudo haberle quitado la capa a Bartimeo, mas no lo hizo. No lo hizo. Porque el de despojarse, el de deshacerse, el de desprenderse de esa capa le correspondía ¿a quién? A Bartimeo. A Bartimeo. ¿Sabe? Dios no va a hacer cosas que a ti y a mí nos correspondan. A veces queremos que Dios nos quite esas cosas que nos desfavorecen a nosotros. Pero ¿sabe? Dios no las va a quitar. Porque es tu deber, es mi deber, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad el despojarnos de la capa. De la capa. ¿Sabe? ¿Sabe? Dios quiere moldearnos. Dios quiere moldearnos. Dios quiere cambiarnos. Iglesia, quiero decirte que Dios quiere hacerlo. Pero te pregunto en esta mañana, ¿tú deseas ser cambiado? ¿Tú deseas ser moldeado por Dios? ¿Sabe? A veces nosotros decimos, Señor, moldéanos. Y cuando Dios empieza a tocarnos, ay, 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 Señor, ay, 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 no, Señor. Amén. Aleluya. Y para que suceda este cambio en nosotros, necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero el problema, la falla radica que nosotros no queremos someter nuestra vida. Nosotros no queremos someter nuestra voluntad a la palabra de Dios. ¿Sabe? Y si nos mantenemos en esa posición, podremos pasar años y años y años. Podremos pasar toda una vida y nunca podremos ser cambiados y ser transformados por Dios. ¿Sabe? Si algo quiere hacer Dios en nuestra vida es cambiarnos, es moldearnos. Iglesia, gloria a Dios. Hoy Dios quiere tratar con nuestra vida, que tú y yo podamos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y sabe de qué nos habla esto? De dependencia. Dependencia a Dios. Dependencia a Dios. Entendiendo, iglesia, que si no dependemos de Dios en todo lo que hagamos, estamos perdidos. Y muchos de los dolores de cabeza en nosotros y muchos de los golpes en nosotros ha sido por no depender de Dios. Amén. Vea, amado, por muy simple o muy insignificante que parezca, iglesia, vamos a depender de Dios. Vamos a tomar la decisión de depender de Dios, iglesia. Amén. ¿Sabe? Depender de Dios no es tan fácil.
pero no es imposible. Alinear nuestra voluntad a Dios no es tan fácil, pero no es imposible. Porque hay que entender que todas las cosas en Dios son posibles. Yo no sé que en esta mañana cuál es tu imposible o tus imposibles. Pero una cosa te digo: deja atrás los miedos, deja atrás los temores, deja atrás tus preocupaciones y enfócate en tu Dios, presentándole todas tus imposibles. Porque cuando tú le entregues todos tus imposibles, Dios lo hará posible. Dios lo hará posible. He dicho, Dios lo hará posible. Si recibes esta palabra, glorifica a Dios. ¿Sabe? Yo tengo fe que muy pronto voy a ver tu imposible posible para la gloria de Jesucristo. ¿Cuántos lo reciben? Aleluya. ¿Sabe? No crea que porque estoy de este lado no estoy recibiendo. Yo también estoy recibiendo palabra de Dios. Porque recuerda que la palabra de Dios es de doble filo. Cuando suelta la palabra para allá, la recibo también yo. Cuando corta allá, corta acá. Amén. Dios va a moldear cada área de nuestra vida. Porque todos, escúcheme esto, iglesia, Dios va a moldear todas las áreas de nuestra vida. Porque todos hemos llegado a las manos de Dios deformes. Y Dios ha ido moldeándonos. Dios ha ido cambiándonos. Dios ha ido transformándonos. Y Dios ha ido dándonos forma. Él está formando el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida, iglesia. ¿Sabe? El Espíritu Santo y la palabra de Dios están dispuestos. Pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros? Y Dios utiliza diferentes formas y aspectos para moldearnos. Aquí tenía varios, pero voy a resumir esto porque todo lo estoy viendo que el tiempo se me está cogiendo. Voy a hablar solamente de dos aspectos que Dios utiliza para moldearnos, para transformarnos, para cambiarnos. Amén. Número uno, las pruebas. Las pruebas. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo estoy con el tiempo? Que ya me veo acá toda la gente. ¿Cómo estoy? Amén, amén, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Voy a ayudarles. Dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pregunto, ¿a cuántos acá les gusta pasar por pruebas? A nadie, a ninguno, ¿verdad? Pero las pruebas en nosotros son necesarias. Diga conmigo, necesarias. Porque en nuestra vida hay actitudes y comportamientos y cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos deshacernos de ellas, y que esas cosas sean quemadas por el fuego de la palabra de Dios. Porque todas esas cosas opacan nuestra vida y la nublan, nuestra belleza interior, y también nubla y opaca la luz que Dios nos ha dado
a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Todos tenemos que ser probados como el oro. Y el oro se prueba con fuego. Con fuego. Hay prendas de joyas y joyas que no son de oro, pero parecen de oro, porque tienen baños de oro. Pero los joyeros y todo ese gremio que trata con joyas y prendas, cuando colocan esa prenda en el fuego, si no es oro, se derrite enseguida. Y así, de esa manera, Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere derretir esas cosas que están estorbando en el propósito de Dios. Y Dios necesita quitarlas. Y a través de las pruebas, Dios va a empezar a moldear nuestra vida. Dios va a empezar a tratar con nuestra voluntad hasta que tú y yo podamos decir: Señor, me rindo, haz tu voluntad en mí. ¿Sabe? A veces nosotros le decimos a Dios palabras bonitas, y eso está bien, pero muchas veces le decimos palabras a Dios, palabras bonitas, por decírselas. Amén. ¿Sabe? Pero lo que Dios quiere de ti y de mí, que cuando nosotros le digamos esas palabras bonitas, esas palabras vayan respaldadas con nuestras actitudes. Esas palabras vayan respaldadas con nuestro comportamiento. Esas palabras vayan respaldadas con nuestro proceder y caminar en la vida. Porque es ahí la única manera cuando Dios va a ver qué tan cierto eran esas palabras que tú le habías dicho. Hay una canción de adoración que dice: temprano yo te buscaré. Amén. Y todo cristiano, toda persona que es cristiano se sabe esa canción, o por lo menos la ha cantado. Amén. Y le hemos dicho a Dios: Señor, te voy a buscar de temprano, te voy a buscar de madrugada. Y a veces para algunos simplemente han sido palabras, porque son las 10, en la realidad son las 9, son las 10, son las 11 de la mañana y todavía están durmiendo. No se han levantado de la cama, iglesia. Amén. ¿Sabe? A veces le hacemos promesas a Dios, y esto también pasa de promesa cuando estamos pasándola feo, cuando estamos pasándola maluco. Le hacemos promesas a Dios. Le decimos a Dios: Señor, sácame de esta, que yo voy a hacerte esto, te prometo esto, te prometo que no voy a abrir más mi bocota, te prometo que no le voy a decir más nada a la vecina de al lado. Amén. ¿Sabes? Cuando las estamos pasando feo, cuando estamos en momentos difíciles, le decimos a Dios: Dios, ayúdame, Dios, sácame de esta deuda, Dios, págame esta deuda, y yo te prometo que no me voy a volver más a endeudar. Cuando estamos pasando momentos difíciles, le decimos a Dios: Dios, ayúdame, ayúdame, que yo te voy a prometer, yo te prometo, Señor, esto, te prometo aquello, te prometo esto otro. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos ayuda. Iglesia, nos ayuda, porque Dios es misericordioso. Y cuando empieza a bajar la marea en la casa, cuando empieza a bajar la marea en nosotros y vemos que todas las cosas se están normalizando, nos olvidamos de la promesa que un día le hicimos a Dios. Palabras y no hechos. Esto le pasó en una ocasión a Pedro. ¿Sabe? Pedro le dijo a Jesús, Pedro le dijo:
Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a una cárcel, sino también a morir. Si fuese posible morir por ti, moriré, pero no te negaré. Y cuando Pedro expresa esas palabras, todos los que estaban alrededor dijeron: ¡wow! ¡Tremendo! ¡Qué hombre espiritual! ¡Qué hombre consagrado! Y Jesús, que lo sabe todo, pero en ese momento ya le había entregado todo sus atributos del ser igual a Dios. Y sabe, Jesús se movía por todo, con todos los dones del Espíritu. Y en una palabra de ciencia le dice Jesús: Pedrito, Saulo, te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Confrontó a Pedro. Y cuando llegó la prueba, porque la prueba, podemos decir: no, sí, Señor, qué bonitas son las pruebas. Que no. Cuando tú estás afuera y la está pasando otro, y tú vienes y tú eres espiritual y tú les aconsejas y tú dices: pero cuando la estás pasando tú, ay Dios mío, Padre Santo. Y sabe, Pedro se movió solamente en palabras. Y dice la Biblia que cuando él había negado 3 veces, no fue una sola vez, para que no quedara duda, fueron 3. ¿Sabe qué terminó Pedro? Llorando amargamente. ¿Sabe? No hay otra forma de ser moldeado sino a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, a través de las pruebas. Por eso se hace necesario pasar por las pruebas, para que Dios nos cambie, para que Dios nos moldee, iglesia. A veces Dios permite situaciones desagradables en nosotros con un propósito de quebrantar nuestro orgullo, de quebrantar nuestro ego, de quebrantar nuestra prepotencia, de quebrantar nuestra autosuficiencia, de quebrantar nuestra terca voluntad, amado, y que tú y yo terminemos rendidos a los pies de Cristo. ¿Sabe? Las pruebas las pruebas llegan a nosotros con el propósito de sacar lo mejor de ti. Es que nosotros malinterpretamos, y cuando viene una prueba a nosotros, nos estamos muriendo. El mundo se nos viene y parece que todo se va a acabar, y parece que todo va a llegar hasta aquí llegué, Señor. Pero las pruebas es con el propósito de sacar lo mejor de ti, tu mejor esencia, lo mejor que haya en tu vida, para de esa forma poder reflejar verdaderamente a Cristo. En Romanos capítulo 5, me avisan con el tiempo, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sabe? Dios está más interesado en formar su carácter en nosotros que en nuestra comodidad. Nosotros estamos más interesados en nuestra comodidad. Amén. Pero Dios está más interesado en formar su carácter en nosotros. Y Dios permite las tribulaciones y las pruebas en nosotros, porque las pruebas
producen en nosotros paciencia. Esto es perseverancia. La paciencia es perseverancia y la perseverancia produce carácter. ¿Sabe? Dios permite las pruebas y las situaciones difíciles en nosotros, porque las pruebas y las situaciones difíciles en nosotros nos hacen madurar. Las pruebas y situaciones difíciles en nosotros nos hacen afirmar y fortalecer nuestra fe. Las pruebas difíciles, las cosas difíciles y las pruebas en nosotros, ¿sabe? Nos hacen ser mejores personas, mejores líderes, mejores padres, mejores cristianos. Amén. Amén. Y se trata de poder representar a Cristo bien, con un espíritu de excelencia en esta tierra, iglesia. ¿Sabe? Quiero decirte que Jesús no impidió que Pedro no fuera zarandeado. Él no lo impidió. Él solamente rogó al Padre para que su fe no faltara. Porque en medio de las pruebas, iglesia, en medio de las dificultades y adversidades, nunca debe faltar tu fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe en Dios es la que nos garantiza la victoria, y el justo por la fe vivirá. Si usted recibe esta palabra en esta mañana, denle un fuerte aplauso a Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe? Después de un tiempo de prueba, no vamos a seguir siendo igual. Después de un tiempo de prueba, no vamos a seguir siendo los mismos. No vamos a seguir siendo los mismos, iglesia. ¿Sabe? Siempre y cuando reaccionemos con una buena actitud. ¿Sabe? Porque debemos entender que las pruebas llegan a nosotros para fortalecernos. Las pruebas llegan a nosotros para afirmar nuestra fe. Las pruebas llegan a nosotros para establecernos en la palabra de Dios. Esto es que cualquier dificultad y adversidad que llegue a tu vida, tú puedas permanecer firme. Tú puedas permanecer firme en Dios y en su palabra. Amén. ¿Sabe? No importa cuán grande sea la dificultad. No importa cuán grande sea la prueba que ahora estés pasando. Por muy grande y difícil que sea, reacciona siempre con una buena actitud, entendiendo que el que está en ti es mayor que cualquier dificultad. Entendiendo que el que está en ti te va a dar la fuerza, no solamente para enfrentar esa prueba, sino también para que salgas de ella en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Me dejaron por la mitad del mensaje, menos de la mitad, pero denme 3 minuticos, por favor. O 2. Quiero terminar con esto. El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Y no solamente estaba dentro de una cárcel, sino que en sus manos tenía grillos y cadenas. Y también en sus pies.
Y a pesar de estar preso en una cárcel, de pronto a lo mejor pasando necesidades, maloliente y a punto de ser sentenciado para morir, Pedro hace una carta y le escribe a los filipenses y le manda un mensaje diciéndole: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe? Mire esa actitud del apóstol Pablo, Mira la actitud de Pablo. Mira la actitud de Pablo, que aunque a pesar de que estaba en una cárcel, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que estaba padeciendo, mire la actitud. ¿Sabe? A nosotros a veces estamos pasando por una prueba pequeñita y nos queremos morir, nos ponemos a llorar. Aló, amén. Pero Pablo fue influenciador, influenció y animó a otros estando en esa situación deplorable. Pudo animar, pudo aconsejar, pudo fortalecer a otros que se hicieran partícipes del gozo del Señor, porque sabe, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Por eso le digo, regocijaos. Y dice, y termino con esto, dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe por qué dice esta palabra el apóstol? Dice muchos eruditos bíblicos, para que ellos allá en Filipo, a los filipenses, los hermanos que estaban allá, le quedara claro, que no hubiera duda alguna. También para que ellos se dieran cuenta que Pablo no se había vuelto loco. Y también para que ellos se dieran cuenta que el apóstol Pablo no se había equivocado. Y por eso le digo, otra vez digo, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre, en el Señor siempre. Y esa palabra siempre, en lo bueno y en lo malo. Nosotros nos queremos regocijar es en lo bueno. Cuando estamos chéveres, que tenemos los moraditos, que estamos acá y vamos para allá, vamos para acá, vamos esto, lo otro, vamos a hacer el mercado, vamos a... Amén. Pero dijo el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, en las buenas y en las malas, en la bendición y en el día de adversidad. Regocíjate, iglesia, en tu Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Gloria sea a Dios.